Bueno, pues a todos muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión de mentoría de prueba. Este es un tema que quiero mucho porque a raíz de esta sesión de mentoría de prueba, digamos que empezó a nacer uno de los programas que hoy siento que es bastante atractivo para ustedes, que es todos los procesos de atracción de pacientes calificados. Entonces hoy vamos a entender un poco qué es lo que significa todo este tema de atraer pacientes calificados. Entonces, primero siempre me gusta que me cuenten un poco de dónde se conectan, cuál es su especialidad o su profesión del área de la salud, si es la primera vez que llegan a procesos de mentorías conmigo, o si ya han estado antes. Veo por aquí a Andrés saludando. Hola Clara, buenas noches a todos los compañeros. Hola Andrés, buenas noches. Andrés es uno de mis mentorados de el grupo 8 de Factura Más, que es el grupo activo. Así que bueno, súper bienvenidos. No sé las otras personas que están conectadas, si me quieran contar de dónde se están conectando, cuál es su profesión del área de la salud o su especialidad en el caso de que sean médicos, y si es la primera vez que ya han participado en una sesión conmigo o si es primera vez que llegan a un espacio como este. La idea de esta sesión y la idea de estos procesos de mentoría de prueba, como se los he dicho muchas veces cuando llegan a mi cuenta de Instagram, es que para mí esto se ha convertido en el nivel cero de formación. Y digo nivel cero, pues porque obviamente es contenido gratis, contenido que está disponible para todos, pero es un contenido obviamente con el que ustedes al final de la sesión, el día de mañana si quieren, van a poder hacer cambios dentro de su consultorio de salud, van a poder hacer implementaciones y eso seguramente les va a ayudar a elevar su nivel de ingresos, que es el objetivo principal de todos los procesos conmigo. Veo que Cata me dice desde Chile, administradora de una clínica de fisioterapia. Una administradora, pues súper bienvenida, Cata. No es normal que lleguen administradores a esta sesión, pero bueno, me encanta que finalmente pues estás relacionada con el sector. Bueno, aquí yo sé que esta va a ser una sesión seguramente de pocas personas, como les decía, pero bueno, pues bienvenidos a todos. La idea es que hablemos de cómo atraer pacientes calificados para tu consultorio de salud en este mes, en junio del 2024, en este mes que empieza ya a mostrarnos obviamente la mitad del año y ya de verdad si queremos empezar a tener resultados en este segundo semestre, pues tenemos que empezar a planear cambios ahora desde junio para que en julio o a mediados de junio podamos empezar a hacer ajustes que me permitan elevar ese nivel de ingresos. Entonces, en esta sesión tenemos tres temas principales, o estos son los tres objetivos de la reunión de hoy. Vamos a hablar de los principios básicos para vender más. Vamos a hablar de esto que yo llamo el método RUC, que es el método de atracción de pacientes para un consultorio de salud. Y vamos a hablar de algo, de una frase de la que he hablado mucho, que soy súper enfática en aclarar que no todos los pacientes son para ti. Que creo que de esta frase también ha salido todo un contenido súper especial también dentro de mis sesiones. Entonces, bueno, me encantaría, así como se estaban presentando ahorita y me iban dejando de dónde se conectaban en el chat y qué profesión tienen del área de la salud o qué especialidad tienen, me gustaría que me ayuden a contestar estos cuatro puntos. Si eres médico profesional de la salud, ¿cuál de estos es tu momento actual? ¿Cuál es, digamos que tu condición o tu momento profesional, como lo llamo yo cuando me hablan directamente a través de Instagram? Marquen el número uno si no tienes un consultorio propio, porque sé que me han empezado a seguir médicos y profesionales de la salud que apenas están empezando a pensar en su negocio propio como profesionales independientes. La segunda opción es que tengo un consultorio por horas y soy empleado, ya estoy, digamos que muchos están utilizando estos procesos conmigo para empezar a crear ese negocio de forma independiente y poder dejar ese trabajo dentro de una clínica, dentro de una IPS o cuando trabajan para algún negocio de la salud. El tercero es si tienen un consultorio compartido con otros colegas, que esto es un momento profesional que yo llamo de asociación, que en otra de mis sesiones hablo mucho del journey del médico y profesional de la salud.
Y cuarto, si tienes un consultorio que es 100% propio, ya tienes un consultorio funcionante. Me encantaría que me dejes ahí el mensajito de uno, dos, tres o cuatro. En el caso de Cata, que me dice que es administradora, pues pone así súper grande administradora, ya lo voy a tener súper presente. Para que obviamente me gusta conocer un poco de las personas que llegan a estos espacios. Como les dije al inicio, esto es una sesión seguramente muy chiquita porque el proceso de convocatoria sé que no lo hice juiciosamente, pero bueno, cuando llegan poquitas personas a mi sesión también es importante, también es chévere porque entonces aprovecho y quienes lleguen hasta el final van a poder abrir micrófonos y hacerme preguntas abiertas en un espacio para que realmente puedan sentir o conocer un poco más de cómo funcionan esos procesos de mentoría conmigo. Veo que por aquí me están contestando. Andrés, he decidido dejar de hacer turnos. Siento que completé mi ciclo a nivel de instituciones y solo quiero estar a nivel de consultorio particular y de ahí me interesa súper. Sí, en tu caso sería ya el nivel 4 entonces. Bueno, pues me encantaría que me cuenten un poco. No sé, Cata, desde Chile, que me contabas que eres administradora de esta clínica de fisioterapia. Sería chévere si me cuentas si tienes alguna subespecialidad, cuántos fisioterapeutas tienen, como para conocer un poco al detalle, digamos que de tu negocio. Bueno, mientras me van dejando ahí mensajitos, entonces vamos a empezar con esta sesión. Siempre les digo que se imaginen, bueno, muchos de ustedes han llegado hasta acá y siempre me gusta resaltar que han llegado hasta acá. Digamos que con unos negocios que hoy en día pueden llamarse negocios muy exitosos porque normalmente me llegan médicos que están llenos de pacientes o que tienen una práctica profesional exitosa, que ya son reconocidos o que están, digamos que empezando en ese camino y todo lo que han logrado, lo han logrado a prueba y error. Porque no me canso de decir que los médicos y profesionales de la salud son uno de los sectores en donde más procesos de emprendimiento hay, porque cuando ustedes salen, dejan, digamos que de hacer consulta o de prestar servicios para una clínica o para una IPS y salen a abrir su consultorio propio, pues lo mínimo que tienen que hacer es contratar una secretaria y ahí ya hay procesos de contratación y manejo de empleados, empiezan a manejar un tema de costos directos, de pagar arriendos, servicios y demás. Y ahí empieza el proceso de emprendimiento. Luego entonces tienen que empezar a definir qué van a vender, cómo no van a vender, qué costos tienen, qué utilidad tienen, qué equipos van a comprar y son, digamos que todas las decisiones que empiezan a crear crear esto un negocio. Entonces siempre me gusta reconocer y decirles, imagínate si tú has logrado lo que has podido lograr hasta ahora, sin saber nada de temas comerciales, sin saber nada de temas de negocios, imagínate lo que tú pudieras empezar a lograr si empezaras a conocer un poco más de lo que significa crear una estrategia comercial o crear lo que yo llamo en este momento una estrategia de generación de ingresos y poderla empezar a construir para tu consultorio de salud. Definitivamente esto va a hacer toda la diferencia porque ya vas a dejar de trabajar a prueba de error y vas a poder realmente tener un paso a paso que te pueda ayudar a cumplir tus objetivos. Acá hay una cosa súper importante y es que todo el tiempo, cuando empiezan a hacer procesos conmigo y en estas sesiones de mentoría de prueba, siempre soy súper enfática en decirles que vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de cómo llegar a ese objetivo, de cómo tener ese paso a paso. Porque cuando habla de estrategia, eso suena como a empresa grande, a multinacional, y digamos que la estrategia no es más que un plan, no es más que ese paso a paso de cómo voy a lograr los objetivos. Y para mí es súper importante siempre que todo este planteamiento se haga partiendo de sus propios objetivos personales y de esos objetivos que ustedes tienen también como profesionales, porque muchas veces salen a buscar asesorías o con empresas de marketing, que es una de las primeras decisiones que vamos a hablar más adelante, o salen a buscar a alguien y les dicen, crea negocio, crea empresa, vuélvete grande, contratos para los profesionales perdón, profesionales de la salud, pero en ningún momento como que ustedes han puesto a pensar qué es lo que ustedes quieren desde lo personal. Y digamos que ahí se los digo con la experiencia que tengo como profesional independiente y es que tenemos que alinear nuestros objetivos personales con los objetivos profesionales. Siempre pongo el ejemplo de las mamás. Llega una médica o profesional de la salud y me dice, Clara, quiero montar mi centro médico. Y cuando yo monto centro médico implica contratación de empleados, labores administrativas,
labores obviamente gerenciales de seguimiento, pensar en estrategia y además en el caso de ustedes atender pacientes. Entonces empiezan a tener un montón de cosas adicionales que me dicen, Clara, ¿en qué momento también me metí en este negocio cuando esto no era lo que quería? Entonces por eso siempre les digo, traten de pensar muy bien cuáles son esos objetivos personales, luego trazarse unos objetivos profesionales y con base en eso construir esa estrategia que los va a ayudar a llegar y a crecer a ese nivel que ustedes quieran llegar. Entonces, antes de empezar, digamos que siempre me gusta ser muy enfática en para quién va dirigido los procesos de esta mentoría o esta sesión de mentoría de prueba y también los procesos que trabajo, digamos que ya en mi mundo pago. Estoy enfocada en trabajar 100% con médicos y profesionales de la salud. Aplica también para aquellos que están con un consultorio funcionando o quienes, digamos que están siendo empleados, pero ya tomaron la decisión de independizarse y están construyendo ese paso a paso que les va a permitir crecer su negocio. Y si es, obviamente, hay una característica muy importante y es que si estás dispuesto a dedicar tiempo para construir tu negocio. En estos 11 años, como les voy a contar ahorita, trabajando con médicos y profesionales de la salud, me he encontrado también con muchos médicos que dicen, no, Clara, eso no es mi responsabilidad, no, Clara, eso lo maneja mi secretaria, eso lo maneja mi asistente o eso lo maneja la gerente que tengo contratada. Si definitivamente esa es tu percepción y eso es lo que tú quieres de tu negocio, que crezca sin que tú estés, digamos que involucrado en una parte muy activa, pues definitivamente estos procesos no son para ti. Estos procesos se enfocan en esos médicos y profesionales de la salud que tienen claro que se deben involucrar con sus negocios para que realmente puedan lograr un crecimiento. Si eres alguna, digamos que si no estás dentro de estos tres, digamos que clasificaciones o grupos, pues es mejor que llegues hasta acá porque definitivamente pues todos los ejemplos que voy a dar de acá en adelante pues tienen que ver con el sector salud y pues al final no te aportarían valor alguno. Pero si eres de alguno de estos grupos, pues nuevamente súper bienvenidos y felicitaciones. Siempre me gusta felicitar a los médicos y profesionales de la salud que llegan a estos espacios porque siento que hacen las cosas completamente diferentes. Cuando un médico y profesional de la salud entiende que todo el tema de negocio, incluso el tema comercial, que es un camino pedregoso, como digo yo siempre, en el que se están enfrentando, cuando empiezan a aceptar que esto es su responsabilidad, definitivamente están haciendo las cosas diferentes, porque se van a dar cuenta en todos los procesos que yo trabajo que siempre vamos a poner el paciente en el centro. Para mí el paciente es lo más importante y ahí es donde nos empezamos a poner de acuerdo entre el, digamos que el mundo asistencial, como lo manejan ustedes, y el lado administrativo comercial que he venido yo manejando todo este tiempo, porque para ustedes lo principal es obviamente lograr mejores procesos de recuperación en tus pacientes y yo pues cuando empiezo a vender más, entiendo que vender más es lograr mejor recuperación de tus pacientes. Entonces ahí nos empezamos a poner de acuerdo. Y los felicito porque definitivamente no muchos profesionales del sector han aceptado todo este proceso y han empezado a dedicar tiempo para poner el paciente en el centro, para entender las necesidades del paciente y para de esta forma poder empezar a desarrollar todo un negocio alrededor de ellos. Hay algo que también me gusta ser súper enfática siempre y es que definitivamente cualquier proceso que ustedes hagan, no importa el que sea, es una responsabilidad compartida. Yo acá les voy a entregar, digamos que una forma o una metodología para que ustedes puedan empezar a traer pacientes calificados en su consultorio de salud. Pero de nada sirve si ustedes llegan acá, están en la mentoría o incluso llegan a mis mentorías pagas, que al final les voy a contar dos de mis mentorías si ustedes no están dedicados o no están enfocados digamos que ejecutar este tipo de procesos. Por eso siempre les digo que más o menos el 40% del éxito de cualquier estrategia como estas, pues depende del método, del proceso que vas a seguir y el 60% depende de ti. Incluso hoy en mis procesos de mentoría me atrevo a decir que es un porcentaje mayor porque he visto personas, médicos y profesionales de la salud o personas de su equipo que llegan a trabajar conmigo directamente, no dedican tiempo, no hacen el paso a paso y pues evidentemente no pueden lograr ningún resultado. Así que
Me atrevería a decir incluso que es casi que un 80% tu responsabilidad y un 20% del método del proceso que vas a seguir. Así que depende de ustedes el resultado y depende de ustedes que se puedan llevar de esta sesión un paso a paso que les ayude a elevar su nivel de ingresos. Hay un caso de éxito que no lo traje acá, pero ahí digamos que una de las personas que ha trabajado conmigo, que empezó dentro de los primeros grupos, y me acuerdo que después de esta sesión, después de pasar por esta sesión de mentoría de prueba, empezó a hacer ajustes en su consultorio de salud y empezó a, digamos que a encontrar cambios y empezó a elevar su nivel de facturación. Entonces, antes de entrar en el tema, quiero contarles un poco de mí, un poco de, digamos que quién soy yo y por qué hago lo que hago. Hace 11 años empecé a trabajar con un grupo de médicos en Bogotá, con un grupo de oftalmólogos que estaban construyendo su negocio, me llaman y me contratan, yo no tenía ni idea del sector salud. Siempre digo que soy una loca administradora y digo loca porque seguro Cata me va a entender. No es fácil trabajar con el sector. Yo no tenía ni idea de qué me estaba enfrentando, no tenía ni idea de lo que significaba crear una empresa en el sector salud. Y creo que por eso decidí empezar. Seguramente si en ese momento me hubieran dicho todo lo que me iba a enfrentar, seguramente habría decidido más bien seguir por mis negocios o mis trabajos con consumo masivo como lo venía haciendo hasta ese momento. Entonces, en ese momento fui contratada por estos oftalmólogos y ahí empieza mi historia hace 11 años. Llegué como gerente y representante legal de una IPS de diagnóstico visual especializado. Luego entonces me di cuenta a los pocos meses que definitivamente los médicos tenían muchas deficiencias en el tema de administración de sus negocios y decidí crear mi primer outsourcing administrativo con una amiga que ya lo tenía, entonces nos asociamos, abrimos Medellín y Bogotá en simultánea y bueno, llegamos a tener una base ahí interesante de médicos y profesionales de la salud y nos dedicamos 100% a administrar sus negocios. Luego, por cosas de la vida, nos separamos en esa sociedad y nace Concatenar ya como un proyecto en donde yo quería meterme mucho más de lleno en los negocios de los médicos y ayudarles a direccionar y a crear las estrategias que tenían para crecer, ya no tanto desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de simplemente manejar contabilidad y nóminas y bueno, todos esos procesos administrativos que son tan engorrosos, sino ayudarles más bien a pensar sus negocios y a decidir hacia dónde querían crecer. Y ahí empiezo entonces a montar el esquema in-house, a contratar personas para manejar estos consultores o negocios del área de la salud, a entrenarlos con estos procesos que yo ya venía, digamos que creando y gestionando a título personal. Y ahí es donde me meto de lleno en los negocios de algunos de sus colegas acá en Bogotá. Luego llega la pandemia, nos cambia obviamente en muchas cosas, a ustedes, a mí como negocio, y yo definitivamente quería poder escalar, quería tener un mayor impacto en el sector, porque también me estaba empezando a dar cuenta que en la medida que podía ayudar más a los médicos, pues al final los principales beneficiados eran los pacientes. Y era algo en la que con mi cambio de ciudad, cuando llegaba a Bogotá, era una de las cosas que como paciente más sentía. Entonces sentía que ahí podía ayudarle muchísimo más al sector. Entonces ahí decido básicamente coger toda mi experiencia de estos 11 años manejando negocios a título personal, manejando todo este servicio de outsourcing administrativo, todos esos procesos de contratación y entrenamiento de personas para manejar los consultorios desde adentro y empiezo a crear mis procesos primero de talleres y luego de mentorías. Y ahí es donde empiezo a acompañar a médicos y profesionales de la salud a lo largo de Latinoamérica a estructurar y organizar sus negocios para que al final pudieran crecer. Y es por esto que hoy en día me llamo o me autodenomino mentora de médicos y profesionales de la salud. Y es que llevo ya todos estos años acompañando estos procesos de crecimiento. Esto es algo que no nació de la noche a la mañana, no es algo que simplemente vea que es un sector atractivo como le está pasando a muchas personas en este momento que llegan a hacer marketing solamente para médicos o gestión de negocios solamente para médicos porque lo ven como una oportunidad, sino que lo hago porque realmente es algo que he vivido durante los últimos 11 años desde diferentes frentes, trabajando desde adentro, trabajando como proveedora de outsourcing administrativo
y obviamente entrenando personal responsable. Esto es un poco un par de fotos de este proceso del outsourcing administrativo, de cuando empecé a hacer estos procesos personalizados para ayudarles a mapear sus negocios a los médicos y profesionales del área de la salud. Luego mi última etapa, digamos que de forma laboral, ya en la dirección de un negocio con una marca de una óptica conocida y pues hoy en día como mentora y haciendo mis pinitos también como speaker para llegar cada vez a más médicos y profesionales de la salud. Entonces esto es un poco de lo que hoy en día hago y de lo que he venido haciendo y por qué termino hoy hablando de negocios para médicos y profesionales del área de la salud. Entonces, como les decía al principio, que me gusta que estén participando a través del chat, me encantaría que me digan del 1 al 6 con cuál de estos puntos se identifican ustedes muchísimo más. ¿Cuáles son esos mayores obstáculos que ustedes hoy tienen para vender más o para lograr elevar su nivel de ingresos? Entonces, vayan poniéndome ahí cuál es el principal mientras digamos que les voy leyendo cada uno. Entonces, el primero es que crees que los médicos o profesionales de la salud no venden, y esto tiene un poco que ver con el síndrome de la bata blanca del que tanto hablo. No sé si me han escuchado hablar de eso, y es ese miedo o esa limitante a vender y asumir esa responsabilidad comercial dentro de los negocios. El segundo es que muchos me dicen, Clara, no sabemos nada de temas comerciales y por eso se nos complica tanto el vender más o elevar nuestro nivel de ingresos. El tercero es que crees que ventas y mercado es lo mismo, pero definitivamente no es lo mismo. Lo cuarto, no sabes cómo organizar a tu equipo de trabajo para vender y pues obviamente si muchos todavía están sufriendo el síndrome de la bata blanca, si todavía no crees que vendes o que es tu responsabilidad, pues muchísimo menos vas a poder estructurar un equipo que te permita empezar a hablar de temas comerciales, empezar a vender de estrategias para vender más. Y lo quinto es que no sabes cómo atraer pacientes, que es un poco, digamos que la problemática que les traigo el día de hoy. Y sexto, pues todas las anteriores. Bueno, yo sé que a veces hasta ahora es más difícil la participación, pero ayúdenme ahí a escribir sobre el chat cuáles son esos principales obstáculos que ustedes ven que se les limita para poder elevar su nivel de ingresos. Listo. Entonces, antes de hablar del tema, hay una introducción que siempre les hago y es lo que significa un consultorio con estrategia. Un consultorio de salud sin estrategia va a crecer orgánicamente a donde sus pacientes quieran llevarlos. Y esto definitivamente es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a trabajar. Tú, como les decía desde el inicio, eres el responsable de definir hacia dónde quieres crecer. Y por eso para mí el principal objetivo es que tú logres pasar de lo que yo llamo un consultorio orgánico a un consultorio smart. Un consultorio orgánico es un consultorio que está desorganizado, es un consultorio en el que todos los días el médico profesional de la salud simplemente llega a atender sus pacientes, pero sin tener un objetivo claro. En cambio, un consultorio smart es un consultorio que está intencionado, que está organizado y que tiene una estrategia clara de hacia dónde quiere crecer porque en la medida en que yo tengo claro mis objetivos y tengo un plan para lograrlo, va a ser muchísimo más fácil lograrlo. Cuando empiezas a crecer de forma orgánica, como funciona un consultorio orgánico, donde simplemente creces a donde tus pacientes te quieran llevar, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los estéticos o de los dermatólogos y me dicen, Clara, me la paso poniendo Botox en los dermatólogos, como me decía una dermatóloga de los primeros grupos, pero definitivamente a mí me gustan las enfermedades de la piel. Pero he crecido con Botox y soy reconocida con Botox en Bogotá porque todos los pacientes me lo están pidiendo. Eso es un crecimiento orgánico. Y eso en algún momento, pues seguramente, pues puede que te haya llevado a unos niveles de ingreso que incluso puedan ser interesantes, pero seguramente te está dejando insatisfecho en muchos sentidos. Entonces acá la invitación es a que, como les decía al principio, que entiendas muy bien cuáles son tus objetivos personales, que luego definas cuál es tu objetivo profesional y ahí es cuando les hablo un poco del journey del médico y profesional de la salud y son esos diferentes momentos en los que puedes crecer. Pues no vamos a hablar mucho al detalle de eso, está en otras sesiones, pero que empieces a alinear todos estos procesos para que al final digas cuál es mi objetivo y a dónde quiero llegar. Y ahí empieces en ese proceso de transformación de lograr lo que llamamos
un consultorio de Smart. ¿Listo? Vamos a hablar entonces un poco de cuando hablamos de atraer pacientes calificados, definitivamente tenemos que hablar de vender, que es uno de los grandes miedos del sector. Pero entonces, para hablar de vender y digamos que empezar a entender que vender está bien, aunque estemos hablando del sector salud, vamos a hablar un poco de lo que significa vender. Y para mí vender no es más que la compensación del dar y el recibir. No es más en donde tú simplemente entregas el mejor servicio y en contraprestación, pues recibes un pago o una retribución económica a este servicio. Y si estás pensando el mejor servicio, el mejor proceso de recuperación para tu paciente, pues evidentemente necesitas una buena compensación de eso que estás entregando. Y cuando esto empieza ahí como a generar un poco de malestar o de rechazo, es porque definitivamente tienes algún nivel o padeces algún nivel del síndrome de la bata blanca, que es básicamente este miedo a vender o este miedo a creer que el proceso comercial es tu responsabilidad. Entonces, cuando ya empezamos como a desmenuzar lo que significa vender y empezar a pensar que no es más que esta contraprestación, como les digo, del dar y recibir, siempre me gusta hablar un poco de esos principios básicos para que tú puedas lograr vender más. Y aquí, otra de las frases célebres que han salido en todos estos meses de trabajo en estos procesos de mentoría, y es que me dicen mucho, bueno, Clara, ¿y cómo hago para vender más? Y lo primero que les digo, y por eso sale acá el principio básico, es lo primero que tienes que hacer es ofrecer lo que vendes, ¿sí? Y puede sonar súper obvio, pero si tú no lo ofreces, no vas a poder vender más. Y básicamente lo primero que detectamos en un consultorio de salud es que no estás ofreciendo lo que haces. Das por hecho que tus pacientes saben lo que puedes ofrecer solamente por tu título o por tu formación o por lo que crees que ellos saben de ti. Entonces acá la primera invitación y el primer principio básico es que realmente tú empieces a ofrecer lo que vendes. Y para poderlo ofrecer, pues hay diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados, como lo vamos a hacer. Lo segundo que debes hacer es, el segundo principio básico para lograr vender más, es que puedas planear tus ventas, que puedas planear tus objetivos en términos comerciales, que puedas decir, yo quiero ser el más o el mejor reconocido en vendiendo, ofreciendo, prestando este servicio. Para eso quiero atender X números de pacientes al día, tantos números de pacientes al mes y me quiero enfocar en esto para lograr ser más reconocido y lograr mejores resultados. A eso me refiero yo con planear. Y si tú quieres vender más, tienes que planear ese crecimiento, tienes que además entonces seguir un método que es el tercer principio básico para vender más. Y es que tú puedas seguir un paso a paso, porque como te decía al inicio, muchas veces ustedes han construido estos negocios con base en la experiencia, con base en, digamos que ejercicios a prueba y error. Entonces siempre va a ser mucho más fácil para vender más que tú puedas entonces seguir un método, seguir un proceso que te permita entonces lograr esos resultados que quieres y acortar el camino, hacer el proceso de forma muchísimo, muchísimo más rápida. Luego entonces, después de tener estos principios, digamos que claros, entonces necesitamos conocer cuál es la estructura que te va a permitir lograr vender más. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que tienes que pensar en que tienes que atraer más pacientes y digamos que esto es uno de los grandes retos, no solamente para ustedes como médicos y profesionales de la salud, sino para cualquier negocio y es cómo voy a empezar a atraer nuevos pacientes. Entonces, lo primero es atraer, luego vas a tener que enamorarlos y finalmente vas a tener que convertirlos, es decir, lograr convencerlos de que hagan ese proceso de agendamiento, que es donde nace, digamos que la generación del ingreso en tu consultorio de salud. Por eso es tan importante. De hecho, es uno de los puntos de contacto súper sensibles que trabajamos mucho dentro de las mentorías, porque hay cosas sencillas que tú debes empezar a ajustar e intencionar para que logres poder convertir, es decir, pasar esas personas que simplemente llegaron a tu cuenta o te conocieron o llamaron al teléfono o fueron remitidos para que al final logres convertirlos en procesos de agendamiento y una vez estén en tu consultorio puedas venderles también muchísimo, muchísimo más.
Entonces, después de conocer esa definición de vender, esos principios básicos y esa estructura que te va a permitir lograr vender más, entonces la pregunta más frecuente es, bueno, Clara, ¿cómo empiezo con la primera parte, que es una de las más complicadas? Porque muchos me dicen, no, si el paciente llega a mi consultorio, yo sé que le puedo ofrecer y definitivamente por los equipos, por el espacio, por mi experiencia, logro poderlo enamorar para poderlo lograr convertir. Entonces muchos me preguntan, Clara, ¿y entonces qué debo hacer para poderlos atraer? Entonces, como les digo, pues es la primera pregunta más frecuente. Y aquí es donde yo siempre vengo diciéndoles, no solamente las redes sociales son el canal que tú debes activar, tienes diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados. En muchas especialidades las redes sociales son muy importantes, pero hay otras especialidades que definitivamente amerita poder activar diferentes procesos de atracción o fuentes de atracción de pacientes calificados. Y aquí es cuando empiezo a hablar de lo que yo llamo el método RUC, que el método RUC son esas diferentes fuentes de atraer pacientes calificados a tu consultorio de salud. Entonces vamos a hablar de la R, que son los remisores. Y aquí es la invitación a que empieces a pensar qué otros especialistas tratan enfermedades relacionadas a lo que tú haces o enfermedades complementarias a lo que tú estás haciendo. Piensa cuáles pacientes, por ejemplo, ya vienen diagnosticados a tu consultorio o si ya llegaran diagnosticados a tu consultorio, entonces sería muchísimo más fácil para ti ofrecerles ese servicio o ese producto que tú tienes para ofrecer. Entonces es muy importante que puedas empezar a pensar en estos planes de remisores. Están los usuarios, que los usuarios, digamos que es cómo puedas llegar directamente a los pacientes que van a llegar directamente a tu consultorio, a tus instalaciones, para que les puedas hacer consulta, procedimientos y demás. Y hay una tercera fuente, que son esos clientes, que son esas empresas o esas empresas, bien sea del mundo corporativo o que sean un intermediario que te permita hacer una negociación con ellos y generar mayor volumen de pacientes. Acá hay, digamos que tres cosas súper importantes que debes hacer y una vez ya conoces, identificas estas tres fuentes, es que lo primero que debes hacer es identifica cuáles son esas fuentes de atracción de pacientes que definitivamente te pueden sumar muchísimo más y te pueden ayudar a calificar, es decir, a encontrar esos pacientes que al final del día sí puedan, digamos que sentirse súper identificados con lo que tú ofreces y puedas lograrlos convertir de una forma muchísimo más fácil y a unos mejores servicios. Lo segundo es que priorices estas fuentes, porque muchas veces empiezan como locos todos a hacer actividades de redes sociales y a generar contenido o a contratar agencias de marketing, pero de pronto no te has puesto a pensar qué pasa si yo activo más bien unos planes de remisores con mis colegas, amigos, cercanos, ¿sí? O con estos que me puedo acercar por afinidad o incluso no solamente colegas, sino de pronto sectores que son afines a lo que hago. Entonces allí también hay una invitación a empezar a pensar diferente con quién me puedo asociar para que compartamos digamos que el mismo tipo de pacientes y beneficiemos a los dos negocios. Y la tercera invitación, después de identificar esas fuentes, priorizar esas fuentes de estas tres y decir, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Pues empieza por hacer o al menos un listado de esas personas que tú hoy conoces que te van a permitir activar algunas de estas fuentes. Y eso es lo que conocemos como el mercado natural. Entonces piensa, si yo hago planes de remisores, ¿a quién me puedo acercar fácilmente? Mis colegas, mis compañeros de la universidad, los más cercanos, los del edificio, pasando la calle, pasando la esquina, los que ya hoy me están remitiendo, ¿qué les puedo ofrecer? Empieza a hacer ese listado de ese mercado natural y luego también de los que empiezan a ser un poco más estratégicos, más grandes y cómo me puedo acercar a ellos en cada una de las fuentes. Esto sería lo primero que yo siempre les planteo en el tema de atraer pacientes calificados. Hay una frase que cada vez más repito más y es que las redes sociales son lo de menos, además, porque es una fuente importante, pero aquí hay que tener algo súper claro y es que no solamente con activar las fuentes ya vas a empezar a atraer pacientes calificados,
de base tú tienes que tener una estrategia de generación de ingresos que luego te permita atraer esos pacientes calificados, que sería una etapa previa que debes cumplir también durante este proceso. Entonces vamos a hablar un poco de las diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados que ahora empecé a hablar y me empecé a anticipar un poco del proceso. Entonces, como les decía, está en lo que yo llamo el método RUC, que son las siglas de las tres principales fuentes de atracción de pacientes calificados. Entonces, una es la R, que son los remisores, que para mí son los otros especialistas que tratan enfermedades relacionadas o complementarias. Entonces, es empezar a pensar realmente quiénes, digamos, que pueden haber diagnosticado a tus pacientes previamente y si tú te acercas a ellos, pues va a poder funcionar digamos que ese proceso de sugerir de lo que tú le puedes ayudar de forma más fácil. El mejor de los casos, por ejemplo, son los cirujanos. Cuando me llegan cirujanos a mis procesos de mentoría y llegan queriendo hacer redes sociales inmediatamente, siempre les sugiero primero empezar por tema de revisores, porque finalmente yo no me levanto hoy por la mañana diciendo, ay, tengo apendicitis, voy a buscar un cirujano, sino que seguramente tengo un dolor, me parece raro, busco a mi médico como cercano de confianza y luego de ahí me puedo mover hacia un cirujano. Entonces hay que empezar a pensar de acuerdo a mi especialidad o a mi subespecialidad o a mi profesión de la salud, cuál de estas tres fuentes puede ayudarme a encontrar una mejor calidad de atracción de pacientes. ¿Listo? Eso es que hago referencia con el tema de los remisores. Obviamente acá la idea es que los puedas identificar y que puedas empezar a pensar en una alianza con ellos, en cómo puedes hacer una alianza, un acercamiento, en donde haya una compensación de ambos lados y así sea mucho más atractivo para ellos o para ambas partes en términos de negocio. Y esto es uno de los temas que siempre me dicen, Clara, eso en el sector salud no funciona. Clara, eso no se puede. De hecho, por ahí veía un post de alguien que habla de atracción de pacientes en redes sociales y decía que este tema no funcionaba y yo lo leía y me reía. Yo por 11 años o por 10 años manejé un negocio que funcionaba 100% por remisores y funcionaba perfectamente el tema. ¿Por qué? Porque la estructura del plan de remisores estaba muy clara y logró hacer de este negocio un negocio rentable y que crecía a lo largo de los años. Y he visto en casi este año, trabajando con médicos y profesionales de la salud, que cuando activan planes de remisores les empieza a dar resultados. Entonces, no se dejen, como decimos en Colombia, echar el cuento de que esto definitivamente no funciona, porque si lo haces de la forma correcta, vas a poder definitivamente poder atraer unos pacientes de muy buena calidad que al final te van a ayudar a elevar tu nivel de ingresos. Obviamente, acá estamos todo el tiempo a hablar de vender y esto implica pues crear un plan para cada uno digamos que de estas fuentes de atracción de pacientes calificados. Y esto es lo que hemos empezado a hacer y lo que podemos hacer dentro de mis procesos de mentoría que te voy a contar al final, tanto en la mentoría Factura Más, donde les ayudo a crear tu estrategia de generación de ingresos y hacemos un primer mapa de estas fuentes de atracción de pacientes calificados y empezamos un poco a definir qué puedes hacer con cada una de ellas. Y también en mi mentoría premium, en mi mentoría SS, Escala tu consultorio de salud, en donde no solamente hacemos la estrategia de generación de ingresos, sino que cada vez le damos mucho más fuerza a estos planes de atracción de pacientes calificados con las diferentes fuentes de atracción. Luego entonces, después de trabajar el tema de los remisores, entonces tenemos la U de los usuarios para seguir en el orden de el RUC. Y cuando hablamos de crear estrategias para atraerlos a esos usuarios o estos pacientes directamente, aquí sí estamos hablando de redes sociales. Aquí sí. Podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de publicidad tradicional. Clara, nadie hace publicidad tradicional, pues en los últimos grupos me han llegado médicos que están en Centroamérica y están en lugares mucho más alejados donde todavía el tema de redes sociales no es muy fuerte y entonces ahí es válido todavía hacer temas de publicidad tradicional.
Entonces, no hay una verdad absoluta en el tema de mercadeo, de hacer publicidad y de empezar a aparecer en diferentes escenarios para darme a conocer, pues es súper variado. Obviamente hoy en día, y una de las fuentes o de los procesos que yo pues más manejo es el tema de marketing digital, obviamente por mi experiencia, por todo lo que he vivido en esta transformación de offline a online, de mis inicios que no les conté ahora, pero yo hice parte de una empresa de marketing digital cuando nacía en Colombia todo el tema de las cuponeras. Entonces, obviamente, por toda esta cercanía y por todo lo que estamos viviendo hoy, pues sé que las redes sociales también tienen un muy buen resultado. Entonces, aquí sí hay cabida a las redes sociales. Les digo que es lo de menos porque obviamente para que las redes sociales funcionen bien y para que esa fuente de atracción de pacientes calificados se haga bien, pues tienes que tener una estrategia de base que realmente te permita comunicarlo correctamente en un espacio como redes sociales, que es algo que hacemos en mi mentoría premium y en mis procesos de atracción de pacientes calificados. Y por último, tenemos la sede de clientes y es empezar a pensar que puedes hacer procesos, digamos que también de alianzas, convenios con medicinas prepagadas, en el caso Colombia, convenios con diferentes empresas que les pueda, digamos que, llamar la atención tu servicio. Por ejemplo, para el tema de los estéticos hay mucho para hacer en términos de compensación de empleados y beneficios de empleados. Sí, entonces en muchas de las especialidades puedes también explorar este tema del mundo corporativo y de buscar empresas, bien sea intermediarios, que te ayuden a enviar pacientes o quienes están interesados en temas de turismo de salud, que se unan a estas empresas que les proveen pacientes, pues ahí van a tener que empezar a pensar en activar una fuente de clientes de estos intermediarios o medicinas prepagadas o digamos que estos que se encargan de prestar servicios de salud en los diferentes países. Entonces, como te das cuenta, el tema de atraer pacientes calificados no se trata solamente de hacer redes sociales. Hay diferentes fuentes. Aquí te mapeé 3 fuentes que son para mí las más importantes y con las que he visto crecer negocios, consultorios y negocios del área de la salud. Y me parece que es muy importante que tú puedas mapear, priorizar y empezar a crear una estrategia que te permita crecer en los diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados. Y finalmente, para no hacer esto ya tan largo, es no todos los pacientes son para ti. Y tienes que empezar a darte cuenta que no es atender pacientes por atender. Hay pacientes que a ti no te convienen y ahí es cuando les digo, mándale esos pacientes a la competencia. Cuando tú entiendes muy bien cuáles son esos pacientes que te van a hacer crecer, que vas a dejar de crecer orgánicamente, sino que te van a empezar a nutrir tu negocio para que puedas lograr tus objetivos, va a ser mucho más fácil empezar a entender esta frase de que no todos los pacientes son para ti. Hay pacientes que quieren pagar poco, hay pacientes que no les interesa o no demandan los servicios en los que te has formado, tienes equipos médicos o simplemente por gusto y por afinidad a lo que estás haciendo, quieres enfocarte en ese tipo de servicios, entonces no quieren eso, entonces básicamente esos son los pacientes en los que no te debes enfocar, en los que no debes atraer con estas diferentes fuentes. Por eso es tan importante entonces, después de identificar las fuentes y después de empezar a pensar en este proceso, pues que hayas hecho previamente lo que te digo, esta estrategia de generación de ingresos en donde el insumo más importante es entender cuáles son esos pacientes que son para ti, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, pues esto es un pedacito de cómo poder elevar tu nivel de ingresos. Estamos hablando de atraer pacientes calificados. No es un tema completamente aislado. Si bien hoy en día yo he venido desarrollando procesos para ayudarles a atraer pacientes calificados, siempre soy súper enfática en que esto está completamente relacionado con crear una estrategia de generación de ingresos que te permita comunicarla correctamente y así atraer los diferentes o los pacientes que son correctos para ti a través de las diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados. Entonces, esto era básicamente lo que les quería contar en esta sesión de hoy. Y ahora, como les decía, desde la convocatoria, desde ayer que más o menos envié un par de mensajes contándoles lo que íbamos a hacer, voy a contarles un poco de cómo puedo ayudarte y cómo son estos procesos de mentoría en donde te ayudo a trabajar estos procesos.
siempre soy súper clara en decirles que siempre vas a tener dos opciones para lograr crecer tus resultados o lograr elevar tu nivel de ingresos. Uno es seguir haciéndolo por tu cuenta, como seguramente lo has venido haciendo hasta hoy. Puedes incluso tomar todo el material de mis sesiones de mentoría de prueba, de mis contenidos de redes sociales y empezar a ponerlos en marcha. Si ya me sigues desde hace rato o quieres, digamos que hacer una revisión de mi contenido, vas a encontrar un montón de información súper valiosa donde te voy dejando el qué hacer, como esas huellas, digo yo, de definitivamente de cómo podrías empezar a estructurar tu consultorio. O la siguiente invitación, pues es a que te puedas unir a mis procesos de mentoría y acompañamiento, que es lo que te voy a contar a continuación. ¿Qué es una mentoría? Pues es un plan que está diseñado con el conocimiento y la experiencia mía de estos 11 años gerenciando y apoyando negocios de médicos y profesionales de la salud. No está basada en una teoría, no está basada en simplemente una adaptación de algo que funciona para otro sector y que simplemente he puesto, digamos que adaptar a estos procesos, no sale de la experiencia, obviamente, de mi formación como administradora de empresas, como especialista en temas de gerencia de marketing y toda mi experiencia de estos 11 años trabajando desde adentro, como les contaba ahorita. Y esto básicamente lo que va a permitir es que pueda guiarte a través de un paso a paso que te va a permitir transformar tu actividad profesional en un negocio, que es al final del día lo que quiero lograr con los médicos y profesionales de la salud que trabajan conmigo. Estos procesos me permiten a mí direccionarte, darte feedback y orientarte. No se trata simplemente de acceder a unas clases o unos cursos grabados, sino que puedas tener diferentes espacios para que puedas interactuar conmigo y de esta forma puedas lograr los resultados. Con este paso a paso vas a poder lograr, obviamente, llegar al lugar que quieres, elevar tu nivel de ingresos. Esto es un proceso que no es estático, esto es un proceso que puedes incluso repetir o hacer diferentes ciclos para que puedas crecer. Siempre les digo que, obviamente, la velocidad, el camino que quieras seguir y el nivel de acompañamiento que elijas, pues al final del día es el que te va a permitir decir por dónde quieres y puedes empezar. Aquí les dejo algunos de los comentarios que me han dejado quienes han pasado en procesos conmigo para que puedan ir a revisar pues como algunos comentarios. Se los voy a leer para que los vayan como revisando. De hecho, en mi cuenta siempre van a encontrar comentarios. Como se dan cuenta, no los transcribo para obviamente lograr que ustedes vean que son conversaciones, incluso muchas súper naturales. Cuando les cuento los casos de éxito, les he mandado audios y les muestro, digamos que el registro es súper abierto de lo que sus colegas dicen de estos procesos, porque realmente lo que quiero es que ustedes vean lo que ellos dicen, lo que ellos han logrado y pues al final de eso pues puedan tomar una decisión de si quieren llegar a estos procesos conmigo. Por ejemplo, Juan Pablo Canales, que viene trabajando conmigo, si se dan cuenta, desde el grupo 3 de Factura Más y hoy en día es miembro de CS Escala, tu consultorio de salud. Él dice, para mí esto es oro puro, cada consejo y retroalimentación es tremendamente enriquecedora, me quedo siempre con muchas cosas en qué pensar y en tareas que implementar. Me acuerdo que Lene, que hacía parte también del Minimal y del reto APC, que ahora está activo, que se abre en junio. Seguramente lo han visto por ahí en mis historias, solo tengo 3 cupos. Entonces ella habla de contigo en Factura Más. Ella hizo el proceso de Factura Más, de la mentoría Factura Más y luego se unió al reto. Me di cuenta que estaba en Factura Menos porque era lejana a la gente y no me sentía identificada con lo que hacía el publicista. Estaba hablando, obviamente, puntualmente de generación de contenido para activar esta fuente de atracción de pacientes de calificados de la U de usuarios directamente. La doctora Susana Bueno decía, tuve la fortuna de encontrarte hace pocos meses y has sido una luz en mi camino profesional. Me has ayudado a entender, a organizar y a proyectar mi emprendimiento, logrando que sea compatible con mi misión de vida. Esto es un poco lo que siempre les digo de poder entender que tenemos que alinear lo personal con lo profesional. Me has ayudado a alivianar la carga en temas que no comprendía, además de ser una excelente profesional, es un maravilloso ser humano.
Bueno, y ahí les voy dejando como diferentes temas, lo que decía Cristóbal, lo que decía José Cárdenas, fisioterapeuta. Entonces ahí les dejo para que vayan también como revisando esos comentarios. También hay resultados cuantitativos para que vean que no es solamente, obviamente, siempre les digo, hay diferentes resultados dentro de los procesos que logran conmigo. Unos se van más como desde lo cualitativo, desde entender su negocio, incluso de cambiar su percepción frente al tema comercial, como les decía ahorita, pero evidentemente hay resultados cuantitativos dentro de los grupos de quienes obviamente logran hacer el paso a paso, seguir el proceso, pues siempre van a lograr tener resultados. Aquí les dejo los resultados de JP, donde cuenta que en promedio vendía 4,5 millones de pesos chilenos y pasó en 2 meses a vender 6,5 sin aumentar el número de pacientes y sin aumentar los tiempos de atención, que son como los dos grandes focos de todos los procesos que hacen conmigo. Acá está Aldo, que es precisamente una de las personas que después de una sesión de mentoría de prueba como esta, sale a hacer, digamos que a revisar sus fuentes de atracción de pacientes calificados, luego se une a la mentoría en uno de los primeros grupos y logra, después de varios meses, me escribe contándome qué pasó, o elevó, perdón, su nivel de ingresos entre un 40 y un 50% de su facturación. Acá está también Marta Muriel, que nos cuenta que en los primeros 15 días de SS ella hizo factura más, luego hizo el reto y luego llegó a SS, que es mi mentoría premium de Escala tu consultorio de salud, y en 15 días facturó 25 millones de pesos colombianos. Entonces aquí yo le hacía el chiste que entonces ya había librado factura más ese y el reto y me dice sí y un poquito más. Entonces para que se den cuenta que realmente los procesos funcionan, que es lo que yo quiero con estas sesiones, de que ustedes también entiendan que siguiendo este paso a paso y haciendo lo que yo les sugiero y aprovechando todos esos procesos o todos esos espacios de acompañamiento, van a poder lograr los resultados. Entonces, hoy te mostré pues mucho del proceso que vemos en mis mentorías, hablamos de todos estos procesos de atracción de pacientes calificados. Y una de las cosas que quiero que quede claro es que no te estoy vendiendo, no te estoy entregando información, eso no es lo que me interesa. Lo que al final del día quiero lograr es que ustedes puedan realmente lograr un proceso de cambio y tener un acompañamiento. La información hoy en día está en todos lados, pueden usarla, seguramente no traducida al sector, como les digo siempre, esta es una de las grandes particularidades, pero seguramente si buscan temas de negocio en internet o si se van incluso a mi cuenta de Instagram o a donde están mis videos, pues se van a encontrar información que les pueda funcionar, pero finalmente lo más importante es poder pues tener el acompañamiento de alguien que ya ha vivido este proceso y te pueda ayudar a hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, muchos me preguntan, bueno, Clara, ¿cómo puedo empezar a trabajar contigo? Entonces, siempre les hablo de los diferentes niveles de acompañamiento. Hablo del nivel cero, que son estas sesiones de mentoría de prueba donde ya tú hoy estás teniendo acceso. Digo nivel cero porque son estos servicios de entrada donde obviamente no hay restricción, porque no hay pago, no hay nada, simplemente llegar a una sesión como estas a recibir información valiosa para ti en tu consultorio de salud. Hay un nivel uno que habla del plan Factura Más, que todavía no está a la venta, pero la idea es que haya un nivel súper básico de entrada que les permita empezar a conocer como esas bases de los procesos para trabajar conmigo. Luego viene el nivel 2, que es esta mentoría Factura Más, que es mi mentoría de 4 semanas donde te ayudo a trabajar tu estrategia de generación de ingresos. Luego está el nivel 3 que es SS, Escala tu consultorio de salud, que es mi mentoría de 12 semanas y donde más acompañamiento uno a uno recibes conmigo. Bueno, donde más no, porque ya hoy en día nace, desde el mes pasado, está disponible el nivel 4 que es mi mentoría individual, donde trabajamos 100% uno a uno en algunos temas específicos, no solamente para facturar más, sino para seguir estructurando tu negocio. La única condición, obviamente, para llegar al nivel 4 es haber pasado por el nivel 3. Es decir, la idea es que sea un plan de continuidad de quienes ya salieron de SS, que es Escala, tu consultorio de salud, y hayan, digamos que pasado todo este proceso, finalmente pueden llegar a
tener un proceso de acompañamiento individual conmigo. Entonces, un poco el detalle de estos procesos de mentoría, como les decía, hasta el nivel 2 que es la mentoría Factura Más, que es mi mentoría de 4 semanas que te ayuda a planear, crear y poner en marcha una estrategia de generación de ingresos que te va a permitir elevar tus resultados. Es un proceso que, como les decía al inicio de mentoría, pues incluye método, orientación, feedback y esto va a elevar tu nivel de resultados. Esta mentoría se compone de un curso base que ya está grabado y que está obviamente en producción la versión 2.0. Ya vengo grabando y organizando información, digamos que para hacerlo cada vez mucho más fácil de consumir y mucho más enriquecedor. Entonces está dentro de este curso base grabado, está la estrategia del consultorio SMART y los puntos de contacto, la metodología de seguimiento de actividades en el consultorio, lo que les hablaba ahora del journey del médico y profesional de la salud, que puedas empezar a mapear los pacientes poniendo foco en tus pacientes, todo el proceso de atracción de pacientes calificados para mapear el tema del método RUC. Hablamos de la mentoría del método Factura Más, que al final es lo que te ayuda a vender más en tu consultorio de salud. Trabajamos el tema de estructurar tus servicios para que revises cuál es tu servicio foco y cuál es el servicio con el que vas a poder atraer pacientes de forma muchísimo más fácil y revisamos un tema de fijación de precios y competencia. Entonces, como ves, digamos que es un curso base súper completo y además de todo, pues vas a tener diferentes niveles de acompañamiento. Hay unas sesiones grupales, incluye unas sesiones grupales en vivo donde vamos a poder interactuar directamente y vas a poder preguntarme sobre cada uno de los procesos que has venido implementando. Vas a tener unas sesiones de feedback semanal en donde vas a poder hacer preguntas a través del grupo de WhatsApp exclusivo para la mentoría. Y hoy en día, además de esas 2 sesiones en vivo, más las 4 sesiones de feedback, incluye una sesión de también en vivo, pero a través del grupo de WhatsApp, un mini mind que es una sesión de 1 hora en donde lo que hacemos es, digamos que preguntas y respuestas y un tema de todos compartir y hablar sobre las dudas y el proceso que cada uno lleva, que también empieza a ser súper enriquecedor porque no implica una presencialidad al 100%. Entonces también incluye estas sesiones de Minimind. Ese sería mi nivel 2 donde te ayudo a través de la mentoría Factura Más a crear tu estrategia de generación de ingresos. Y luego, entonces viene mi nivel 3 que es Escala tu consultorio de salud, que es mi programa premium, que es, digamos que, este programa de 12 semanas en donde no solamente trabajas la estrategia de generación de ingresos como lo estamos trabajando en Factura Más, sino que adicionalmente agregamos un módulo de atracción de pacientes calificados y ponemos énfasis en atraer pacientes calificados con Instagram. Hoy en día ya hay unas sesiones el tema del método RUC para implementar los procesos de los planes de remisores. Esta es una mentoría que ha venido creciendo, como que la ofrezco solamente con estos 2 módulos, pero cuando llegan a la mentoría se dan cuenta que tiene mucha más información porque es una mentoría que está en construcción. Es mi mentoría premium, como les digo, que es con la que les voy a ayudar a transformar ese consultorio orgánico en un consultorio smart, pero hoy en día tiene, digamos que ya muy establecidos esos 2 módulos, el de la estrategia de generación de ingresos y el de atraer pacientes calificados con Instagram, pero se van a encontrar un par de sorpresas en el camino quienes decidan unirse. Esta comparte como tiene la misma parte inicial de la mentoría Factura Más, que es el nivel 2 entonces vuelve y digamos que retoma todo ese curso base de la mentoría Factura Más con el método Factura Más, pero a diferencia, son 12 semanas, a diferencia también de la mentoría Factura Más, pues ese cuenta con 6 encuentros de mentoría y acompañamiento, que son estos encuentros grupales en vivo, en donde cada uno va a poder hacer todas las preguntas, donde voy a poder revisar esas plantillas de trabajo que están ya establecidas para que sea mucho más fácil la implementación del método. Entonces tenemos 6 encuentros a lo largo de estas 12 semanas. Tenemos 12 sesiones de feedback asincrónico donde vas a poder dejar tus preguntas y yo a lo largo del día o a más tardar el día siguiente doy respuesta a todas esas inquietudes tuyas y no solamente vas a recibir retroalimentación mía, sino también
de las otras personas que están en el grupo, de tus colegas que seguramente ya han vivido procesos similares y también te pueden ayudar a retroalimentar. Durante el proceso de CS hago también algunos cambios y agrego, quito algunas sesiones de feedback y las transformo en estas sesiones de mini-mind como de acuerdo a los temas y de acuerdo a lo que vaya viendo como de la dinámica del grupo. Entonces también se pueden encontrar unas sesiones de mini-mind por ahí en vivo dentro de los grupos de WhatsApp. Y ambas mentorías incluyen este paquete de bonos. Como se dan cuenta, pues una trabaja la estrategia de generación de ingresos, que es el método Factura Más, y SS que trabaja el método Factura Más, la estrategia de generación de ingresos, más los procesos de atracción de pacientes calificados. Y adicionalmente tiene todo este paquete de bonos en donde lo que hacemos es complementar muchos de los temas que vamos trabajando mientras desarrollamos esos dos grandes módulos. Vamos a tener unas plantillas de trabajo, aquí dicen cuatro, pero créame que ya hay muchas más con la versión 2.0. Esto básicamente son unas guías que te permiten ir desarrollando paso a paso el proceso. Está la inmersión de marca de médicos y profesionales de la salud que ya está completamente grabada y disponible. Está el bono número 3, que es una inmersión de cómo usar WhatsApp como una herramienta para facturar más. Está el embudo de ventas en el consultorio de salud, que es lo que significa un embudo de ventas y cómo ponerlo en marcha. Y está el bono número 5, que es un bono que se llama Orden y Productividad con Gmail, y es todos estos 11 años trabajando con tus colegas en consultorios, manejando equipos remotos, pues me vi obligada a crear un sistema que me permitiera organizar información, trabajos en equipo a través de las herramientas de Gmail. No tengo nada comercial con Gmail, como les digo siempre, pero como lo he venido utilizando, decidí crear este bono que cada vez como que toma más relevancia. De hecho, estoy viendo si lo transformo más adelante en un workshop porque es algo que les ha gustado muchísimo, muchísimo a todos los que han pasado por los procesos de mentoría conmigo. Entonces, lo que quería contarte hoy es básicamente que tengo disponible ya el acceso de mis dos mentorías, digamos que en los siguientes meses. Es la primera vez que vendo las dos mentorías al tiempo. Vamos a empezar con Factura Más el próximo 11 de junio y vamos a trabajar, a empezar en agosto, perdón, de julio. Y en agosto vamos a empezar con mi mentoría SS. Quienes lleguen a preventa de mi mentoría SS, que es la que les traigo hoy acá, voy a dejarles acá en el grupo, que se me perdió por acá el chat, está por aquí. Voy a dejarles donde pueden consultar la información de Factura Más, se las voy a dejar acá en el grupo para que entren y la revisen y ahora en los grupos de WhatsApp también vuelvo y se las dejo. Y si quieres llegar a mi mentoría SS, que es mi mentoría premium, que apenas empieza obviamente todo este proceso y por eso estamos en preventa. Tengo todavía dos cupos en preventa, liberé tres cupos iniciales en preventa, pero obviamente como estoy promocionando el reto de 10 días de atracción de pacientes calificados, no he puesto mucho foco en esto, pero estos cupos sorpresivamente se llenan mucho más fácil a veces incluso que la mentoría factura más por ese nivel de acompañamiento. Entonces liberé tres cupos iniciales por un valor de $1,300. Esta es una mentoría que una vez superemos estos primeros tres cupos pasa a su precio ya normal de $1,500. Obviamente lo hago pues por el tiempo porque todavía estamos a algo casi 2 meses largos para poder empezar. Entonces, por eso estamos en momento de preventa, pero es una mentoría o un programa valorado en más de $5,000. Pueden ir a revisar procesos similares en otro sector que no están adaptados a los médicos y profesionales de la salud. Y son mentorías que valen más de $5,000. Esta obviamente como estamos empezando apenas, como vamos apenas en el tercer grupo y como les decía, está en un proceso de diseño y de expansión, pues tiene un valor hoy en día de $1,500, pero quienes han pasado por la mentoría han tenido muy buenos resultados. Incluso ya hay personas que han hecho varios ciclos conmigo. Puedes empezar con Factura Más y luego puedes unirte a al siguiente grupo de CS para que puedas lograr estructurar de forma mucho más clara todo este proceso de generación de ingresos. Como se dan cuenta, y es parte como del ejercicio y de lo que quiero contarte y quiero contarles
en estas nuevas sesiones de mentoría de prueba es que los procesos conmigo no son simplemente cursos que van a acceder a la información, sino que son procesos de acompañamiento en donde puedes tener diferentes niveles y vas a poder trabajar varios meses conmigo si así lo quieres. No es simplemente un proceso que empieza y acaba, sino que es un proceso que puede permanecer en el acompañamiento por varios meses. Bueno. Entonces, bueno, de eso se trataba esta sesión de mentoría de prueba. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hablábamos de atracción de pacientes calificados o sobre el proceso de la mentoría Factura Más o sobre mi programa premium de SS Escala tu consultorio de salud que está en preventa y tiene tres cupos disponibles. Quienes lleguen y tomen estos tres cupos antes del viernes, o sea, entre hoy y mañana, van a tener no solamente el precio de $1,300, sino que van a tener acceso a dos cupos que tengo reservados para mi reto APC. Entonces, quienes decidan unirse entre hoy y mañana van a tener eso como bono adicional para que realmente sigan recibiendo beneficios en este proceso y en este momento de preventa. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta o ya simplemente cerramos la sesión. Espero que con esto realmente logren poder empezar un proceso de crecimiento dentro de sus negocios o consultorios del área de la salud. Bueno, vamos a ver entonces si dejo acá abierto un momento. ¿No? Bueno, pues entonces a todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Aquí una hora pasada, no me gusta tomarme más de la hora en estas sesiones de mentoría de prueba porque yo sé que son en unos horarios extremos en media semana que no es tan fácil para ustedes. Entonces, bueno, les mando un abrazo, que tengan una feliz noche y si tienen alguna duda me voy a quedar contestando directamente por WhatsApp, me pueden escribir. Ustedes están en mi grupo y pueden encontrar ahí mi número de WhatsApp para que me escriban y podamos hablar de este proceso de Factura Más USS Escala tu consultorio de salud. Bueno, les mando un abrazo y que tengan una buena noche. Chao, chao.